Bien, lo prometido, continuamos con la lectura de la Ley 74-25 para las personas que no les gusta leer y que consideramos de importancia que todos los ciudadanos, no necesariamente hay que ser abogado, conozcan cuáles son el contenido, cuál es el contenido de esta nueva ley que entró en vigencia a partir del 3 de agosto de este año 2026. Así que por eso le damos lectura. Queremos recalcar que no somos abogados, sino somos ciudadanos interesados en que la ciudadanía conozca el contenido de este nuevo Código Procesal, porque el anterior databa de más de 100 años y ha sido sustituido por este. A continuación vamos a estar leyendo el título 2, que habla de las infracciones, las penas y las medidas sociojudiciales. Capítulo 1, de la clasificación y naturaleza de las infracciones y de las penas. Sección 1, de la clasificación general de las infracciones. Vamos a tomar muy en cuenta todo esto que nos van a hablar aquí acerca de estas penas y medidas sociojudiciales. En el artículo 22 habla de la naturaleza de las infracciones. Las infracciones muy graves y graves contempladas en el presente código serán reputadas de naturaleza dolosa, salvo en aquellos casos en que se establezca expresamente el carácter culposo de la conducta de que se trate. Artículo 23. Clasificación de las infracciones. Las infracciones previstas en este código se clasifican según la gravedad o daño personal y social que entrañe la actuación u omisión punible perpetrada de la manera siguiente. Número 1. Infracciones muy graves son aquellas que se encuentran tipificadas como crímenes en la Constitución o entrañan un acentuado grado de material personal y social. Número 2. Infracciones graves son aquellas que entrañan un grado intermedio de daño personal, material y social. Párrafo Seguimos con el número 3. Infracciones leves son aquellas que entrañan un reducido grado de daño personal, material y social. Sección 2. De las penas complementarias aplicables a las personas físicas imputables de infracciones muy graves. Artículo 24. Clasificación de las penas. Las penas aplicables conforme a este código, según el bien jurídico afectado, son las siguientes. 1. Pena privativa o restrictiva de libertad que comprende la prisión mayor y la prisión menor. 2. Pena privativa o restrictiva de derecho que comprende las diversas penas complementarias. Pena 3. Pena pecuniaria o multa. Y 4. Medida de seguimiento sociojudicial. Párrafo. Con respecto a las multas, se tendrá como base el salario mínimo del sector público. Para tales fines, el salario mínimo aplicable será el vigente en el gobierno central al momento de la comisión de la infracción. Sección 3. De las penas aplicables a las personas físicas imputables. Subsección 1. De las penas de las infracciones muy graves. Artículo 25. Penas aplicables por infracciones muy graves. Las penas aplicables a las personas físicas imputables de una infracción muy grave son las siguientes. Número 1, la prisión mayor. Número 2, la multa. Número 3, las penas complementarias. Artículo 26. Escalas y cuantías de la prisión mayor. Las escalas y cuantías de la pena de prisión mayor son
las siguientes. Número 1, prisión de 30 a 40 años. Número 2, prisión de 20 a 30 años. Y número 3, prisión de 10 a 20 años. 4, prisión de 5 a 10 años. Artículo 27. Escalas y cuantías de las multas. Las escalas y cuantías de las penas de multa son las siguientes. Presten atención, Número 1, de 50 a 1,000 salarios mínimos del sector público. De 30 a 40 salarios mínimos del sector público. 3, de 20 a 30 salarios mínimos del sector público. 4, de 10 a 20 salarios mínimos del sector público. 5, de 4 a 10,000 salarios mínimos del sector público. Y 6, de 1 a 20 veces el monto involucrado en el fraude cometido. Artículo 28. Procedimiento en caso de falta de pago de multa. Si el condenado es insolvente o no paga la multa impuesta, el juez de ejecución de la pena procederá según lo previsto en el Código Procesal Penal de la República Dominicana. Párrafo. Cuando sea necesario convertir la multa dejada de pagar en prisión, el juez de ejecución de la pena fijará la modalidad y el monto de la compensación conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Penal de la República Dominicana. La prisión impuesta en estas circunstancias no será nunca mayor a 6 meses. Artículo 29. Penas complementarias. Son penas complementarias aquellas que se imponen a un condenado por la comisión de una infracción muy grave, grave o leve, sin perjuicio de la pena principal. Párrafo 1. La imposición de una pena de prisión con o sin multa no excluye la posibilidad de que el tribunal ordene también la imposición simultánea de una o varias penas complementarias o medidas de seguimiento sociojudiciales conforme a lo que dispone este Código. Párrafo 2. En los casos en que no se haya dispuesto de manera expresa las penas complementarias y medidas de seguimiento sociojudiciales aplicables por la comisión de una infracción, el juez o tribunal las impondrá de acuerdo a la naturaleza de la infracción o a las circunstancias objetivas del caso. El principio de proporcionalidad y razonabilidad, una o varias de las penas complementarias y medidas sociojudiciales siguientes. Penas complementarias. Número 1. Decomiso de los bienes, objetos o medios materiales utilizados para la comisión de la infracción. 2. La confiscación o decomiso del producto y de los bienes, objetos y haberes procedentes directa o indirectamente de la infracción sin perjuicio de los derechos que tengan los terceros de buena fe. 3. Confiscación de bienes para la reparación de la víctima cuando el bien tenga relación directa con el delito y no se afecten derechos de terceros adquirientes de buena fe debidamente comprobados. 4. El cierre definitivo del establecimiento comercial o de la instalación involucrada directa o indirectamente en la infracción o su cierre temporal por un periodo no mayor de 3 años. 5. La inhabilitación definitiva de la licencia de porte o tenencia de un arma de fuego o su inhabilitación temporal por un periodo no mayor de 3 años. 6. La inhabilitación definitiva para ejercer la función pública, oficio, profesión, actividad social o específica en cuyo ejercicio o en ocasión del cual se cometió la infracción que da lugar a la condena o a la inhabilitación temporal para ejercerla por un periodo no mayor de 5 años. 7. La inhabilitación definitiva para participar en concursos y oposiciones públicas o la inhabilitación temporal por un periodo no mayor de 5 años para participar en ellos. Número 8.
la inhabilitación temporal de los derechos de ciudadanía conforme lo consagra la Constitución de la República respecto de las infracciones graves en ella previstas, o la suspensión mientras se esté cumpliendo la pena principal de prisión de los derechos cívicos, civiles y de familia, en particular de los siguientes: A, el derecho de elegir y ser elegido para los cargos que establece la Constitución. B, el derecho de ejercer la función de perito ante cualquier tribunal. C, el derecho de tutela o curatela sin que esto excluya la facultad del condenado de mantener la autoridad parental de sus hijos si obtiene previamente la autorización favorable del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes competente. 9, la revocación de la licencia o título público habilitante. 10, la inhabilitación definitiva para conducir vehículos de motor o de otro tipo cuya operación haya estado directamente ligada a la comisión de la infracción, o su inhabilitación temporal por un periodo no mayor de 3 años. Número 11, obligación de restituir a la víctima los bienes o cosas que constituyan el objeto de la infracción. Medidas de seguimiento sociojudicial. Vamos a dejar las medidas de seguimiento sociojudicial para el siguiente video. Seguimos en otro video.